Para dar inicio a las actividades de hoy, jueves 1 de julio del 2021, tenemos la primera conferencia magistral del día a cargo del doctor en Derecho, Lorenzo Mateo Bujosa Badel. Él es catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca, España, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, miembro de la Asociación Internacional de Derecho Procesal y de la Asociación Internacional de Derecho Penal, coordinador del programa de doctorado, Administración, Justicia y Hacienda en el Estado Social. Ha realizado estancias de investigación en las universidades de Kansas, Estados Unidos, Florencia, Italia y Treveris, Alemania. Ha sido profesor invitado en universidades de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Honduras, Italia, Lituania, Panamá, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela. Coordinador de obras colectivas como la prueba en el proceso, Evidence in the Process, proceso penal y víctimas especialmente vulnerables, aspectos interdisciplinares o Electronic Mediation, a Comparative Perspective, así como de otros abundantes trabajos sobre la especialidad jurídico-procesal publicados en libros colectivos y en revistas nacionales y extranjeras. Investigador principal de numerosos proyectos financiados, internacionales, nacionales y regionales. Defiende con frecuencia los resultados de su investigación en congresos, jornadas, conferencias y cursos tanto en España como en otros países europeos y americanos. Sin más, demos la cordial bienvenida al doctor Lorenzo Bujosa con su conferencia magistral titulada La digitalización del proceso civil. Muy buenos días a todos ustedes. Es para mí un inmenso honor participar en este Congreso Nacional de Derecho Privado y quiero agradecer a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y muy en particular a mi querido Rolando Castillo la invitación para participar en este importante evento. Efectivamente, como se acaba de anunciar, me toca hablar de algo de plena actualidad, que es la digitalización del proceso civil. En realidad, la digitalización es una tendencia que no es nueva, que ya lleva tiempo, pero que ha adquirido unas características y una urgencia evidente en estos tiempos complejos de pandemia. En realidad, como digo, hace tiempo que se ha planteado la aplicación de medios informáticos, telemáticos, en la actividad procesal y no solo en el proceso civil. Esto es una tendencia generalizada en todos los órdenes procesales, pero obviamente en un Congreso Nacional de Derecho Privado interesan las consecuencias respecto al proceso civil. Como les digo, y permítanme que tenga el sesgo de hablarles desde la perspectiva española, que es lo que más conozco, ya en los años 90, en algunas reformas de legislación general, en concreto de la Ley Orgánica del Poder Judicial española, ya se introdujeron algunas importantes referencias en este sentido. La Ley Orgánica 16 de 1994, por la que se reformó esa ley básica de la organización de los órganos jurisdiccionales, del establecimiento de normas generales acerca de las actuaciones judiciales, pues ahí, en los primeros artículos de esta sección sobre actuaciones judiciales, se introdujo por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico la mención a la posibilidad de utilizar medios técnicos, electrónicos e informáticos para el desarrollo de la actividad y para el ejercicio de las funciones de los juzgados y tribunales. Lo que pasa es que se quedó en una referencia genérica que no fue más allá y por lo tanto se quedó ahí como un interesante hito en nuestra historia reciente del derecho procesal,
pero sin grandes consecuencias. En esa época, a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, en muchos ordenamientos ha habido ese debate sobre la necesidad de incorporar las ventajas de las nuevas tecnologías, de las tecnologías de la información y de la comunicación, y eso se hizo desde puntos de vista distintos. Ha habido, antes de hablar más del proceso civil, por supuesto, para la investigación penal se nos aparece la necesidad también de utilizar estos medios tecnológicos para investigar, para acudir a mejores resultados en la investigación penal, y en todos los sectores del ordenamiento surgen las cuestiones sobre pruebas digitales, sobre pruebas de datos que se obtengan por WhatsApp, sobre correos electrónicos, y ahí se empezó a manifestar la necesidad de tener en cuenta los riesgos, los retos que debemos afrontar al atender a esas nuevas realidades o a esas formas nuevas de atender a realidades antiguas, porque, por ejemplo, la videoconferencia, de la que hablaré un poquito más tarde, pues en realidad se trata de pruebas tradicionales, de pruebas personales, de declaraciones de testigos, de declaraciones periciales, pero hecho a través de un medio nuevo, lo que suscita también dudas grandes. En definitiva, todo a finales del siglo XX quedaba apuntado y poco desarrollado. En algunos países, estoy pensando en Brasil, en Finlandia, hay distintos ejemplos que desarrollaron con prontitud la digitalización de los procesos. En España no fuimos de los primeros, pero en toda esa época, en ese primer decenio del siglo XXI, ya se presentaron documentos importantes, algunos documentos de fuerza programática, no con fuerza de obligar, como la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, que propugnaba una justicia más abierta, que fuese capaz de dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos de una manera con mejor calidad, con más agilidad, con más eficacia, en definitiva. Y esta carta hablaba del derecho a comunicarse con la Administración de Justicia a través del correo electrónico, videoconferencia y otros medios telemáticos, con arreglo a lo dispuesto a las leyes procesales. En la Ley 15/2003, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, se consagra el objetivo general de transparencia, y que ya se había proclamado en la Carta de Derechos de los Ciudadanos, y se crea un instrumento técnico que es el Plan de Transparencia Judicial. En ese Plan de Transparencia Judicial también aparece otro documento programático de lo que se pretendía hacer. Se habla ya de uno de los objetivos de la transparencia, que es la plena utilización de estas tecnologías de la información y la comunicación. Mientras tanto, en el año 2003, en otras reformas procesales, se aprobó una importante modificación de nuevo en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en concreto, por la Ley Orgánica 13/2003, se introdujo lo que todavía tenemos, lo que aparece en el artículo 229, apartado 3º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es justamente la referencia a la aplicación de videoconferencias en el proceso. Recuerdo que, de manera genérica, aquí no hay una regulación por órdenes jurisdiccionales, es una regulación genérica para todos los procesos. Y se viene a decir que justo después de regular las actuaciones orales, que en España en el proceso civil se habían generalizado a través de la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000, entró en vigor el 8 de enero de 2001, y justo después de la referencia a las declaraciones, interrogatorios, testimonios, careos, exploraciones, es decir, a toda una serie de actuaciones procesales orales, se introduce la posibilidad de hacerlas a través de videoconferencias. Lo que dice es que estas actuaciones podrán realizarse a través de videoconferencias u otros sistemas similares que permitan
la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido y la interacción visual, auditiva y verbal entre dos personas o grupos de personas geográficamente distantes y asegurando, en todo caso, que ahí está la clave, la posibilidad de contradicción de las partes y la salvaguarda del derecho de defensa cuando así lo acuerde el juez o tribunal. Y se añade que en estos casos, lo que entonces se llamaba secretario judicial y que a partir de 2015 en España conocemos como letrado de la Administración de Justicia, el letrado de la Administración de Justicia que haya acordado la medida acreditará desde la propia sede judicial la identidad de las personas que intervengan a través de la videoconferencia mediante la previa remisión directa, mediante la prueba, remisión o la exhibición directa de documentación por conocimiento personal o por cualquier otro medio procesal idóneo, tratando de resolver en este segundo párrafo una de las cuestiones importantes respecto a la utilización de estos medios tecnológicos, que es justamente la identificación, el poder comprobar que la persona que dice ser X al otro lado de la pantalla, pues es efectivamente quien dice ser. La necesidad de autenticidad, de comprobar la autenticidad, de asegurar esa identificación es uno de los elementos que también son transversales en cuanto a la digitalización del proceso. Siguiendo esa pequeña evolución histórica, hubo más normas, pero más relativas a las administraciones públicas, a la aplicación de la administración digital en el ámbito del Ejecutivo, como la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, mientras que en Europa también se estaba desarrollando una importante labor de estudio y de promoción de esta aplicación de las nuevas tecnologías a través de lo que se llamó el Plan de Acción e-Justice, justicia electrónica, para la aplicación de las tecnologías de información y comunicación en la gestión administrativa de los procesos judiciales en el ámbito de lo que se estaba creando en ese momento el espacio judicial europeo dentro del seno de la Unión Europea. Bueno, en ese camino un punto fundamental fue la promulgación de la Ley 18/2011 de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia. Como ven, no estamos hablando de tiempo de la pandemia, es decir, ya mucho antes de la pandemia había desarrollos normativos, pero como diré dentro de pocos minutos, desarrollos normativos me temo que poco eficaces por las consecuencias que se han visto durante 2020. Pero esa ley ya establece algún desarrollo importante, lo que le faltaba a esa reforma de 1994, es decir, la concreción. Era una norma demasiado genérica que necesitaba detalle, necesitaba que los operadores jurídicos supieran en concreto qué pasos dar, pues va en ese camino esta ley de 2011. En el frontispicio del articulado de la norma hay un artículo interesante porque ya aparecen algunas reservas, algunas cuestiones que es necesario tener en cuenta para la aplicación de todos estos medios. Se dice en el artículo 1, apartado segundo, en la Administración de Justicia se utilizarán las tecnologías de la información de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley, y lo interesante viene seguidamente, asegurando el acceso, la autenticidad, la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad, la trazabilidad, la conservación y la interoperabilidad de los datos, informaciones y servicios que gestione en el ejercicio de sus funciones. Esto sí que es un programa ya mucho más concreto de cómo actuar, de qué prevenciones tener, de qué retos aporta a la realidad práctica forense la digitalización del proceso civil. Y en los abundantes artículos que tiene esta ley, son 56 artículos, varias
disposiciones adicionales hasta 12 y varias disposiciones transitorias y varias disposiciones finales. Pues en todo este articulado se regula un uso más bien pormenorizado de los medios electrónicos en la Administración de Justicia. Y se empieza con un catálogo de derechos y de deberes. Se establece aquí el régimen jurídico de los distintos sujetos que pueden relacionarse con la Administración de la Justicia, que pueden comunicarse, que pueden aportar documentos ante los órganos jurisdiccionales. Y, en primer lugar, configura como derechos los del ciudadano común a relacionarse con la Administración de Justicia utilizando medios electrónicos. Es un derecho de los ciudadanos el utilizar los medios. Claro que ahí hay un elemento medial fundamental, que es que los tribunales tengan estos medios. Está claro que los medios se han demostrado insuficientes durante la pandemia, pero el planteamiento de partida era ese, la formulación del derecho a comunicarse y de manera mucho más pormenorizada de lo que estoy diciendo, porque eso conlleva el derecho o el subderecho, si se me permite la expresión, a elegir entre los medios que en cada momento se encuentren disponibles, el canal a través del cual relacionarse por medios electrónicos con la Administración de Justicia, derecho a la igualdad en el acceso electrónico a los servicios de la Administración de Justicia, derecho a conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de los procedimientos en los que sea parte procesal legítima, derecho a obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que formen parte de los procedimientos en que sea parte o bien tenga interés legítimo, derecho a la conservación en formato electrónico por la Administración de Justicia de los documentos electrónicos que formen parte del expediente, a utilizar los sistemas de identificación y de firma, a la garantía de la seguridad y confidencialidad de los datos, un punto fundamental cuando estamos hablando de aplicación de las TICs en la Administración de Justicia es el problema de la gestión de datos, sobre todo teniendo en cuenta a partir de la promulgación en Europa de varias normas, sobre todo el Reglamento de Protección de Datos y la Directiva de Protección de Datos en relación con la actividad procesal penal, aparece como una materia importante a tener en cuenta y, desde luego, nos ha obligado a los distintos países de la Unión Europea a transponer esas normas y a reconocer, en realidad, un nuevo derecho fundamental, el derecho a la protección de los datos personales. También derecho a la calidad de los servicios públicos prestados por medios electrónicos y derecho a elegir las aplicaciones o sistemas para relacionarse con la Administración de Justicia siempre que utilicen estándares abiertos o, en su caso, aquellos que sean de uso generalizado por los ciudadanos y, en todo caso, siempre que sean compatibles con los sistemas de los órganos jurisdiccionales y se respeten las garantías y requisitos previstos. Esto en relación con la situación con el régimen jurídico de los ciudadanos respecto a la Administración de la Justicia. Es distinta, diríamos, la posición de los profesionales de la justicia en sus relaciones con los órganos jurisdiccionales, porque se establece aquí se configuran no solo derechos, sino también unos deberes por parte de los profesionales que actúan directamente con la Administración de Justicia. Ya diré dentro de unos escasos minutos la intensificación de esta posición de los profesionales que hubo varios años después en otra reforma, que es la que dio el empujón definitivo para la digitalización del proceso civil. Se habla también del uso obligatorio de medios e instrumentos electrónicos en la tramitación de los procedimientos judiciales. Dice el artículo 8, los sistemas informáticos puestos
al servicio de la Administración de Justicia serán de uso obligatorio en el desarrollo de la actividad de los órganos y oficinas judiciales y de las fiscalías por parte de todos los integrantes de las mismas, pero en realidad esto se demuestra como una norma programática porque se remite a lo que dispongan los criterios e instrucciones de uso que se dicten en el ámbito de sus competencias por parte del Consejo General del Poder Judicial, de la Fiscalía General del Estado y de las administraciones competentes, que son las que deben suministrar los medios materiales para esta actividad. Y además alude a los protocolos de actuación que puedan ser aprobados por los letrados de la Administración de Justicia de las salas de gobiernos. Sí hay una exigencia material que, como es obvio, pero no está de más decirlo negro sobre blanco, que proporcionarán los medios seguros para que estos sistemas sean plenamente accesibles y operativos sin necesidad de que los usuarios se encuentren físicamente en las sedes de los respectivos juzgados, de los respectivos tribunales, de las oficinas o las fiscalías. Y en esta norma se introducen algunos conceptos con trascendencia práctica inmediata importantes. La sede judicial electrónica, que es definida en la propia ley como aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a cada una de las administraciones competentes en materia de justicia, y se alude a que conlleva la sede judicial electrónica la responsabilidad del titular de garantizar la integridad y la actualización de la información facilitada. Hay referencias, como no, a la forma de identificación y autentificación, con alusión a los sistemas de firma electrónica. La ley de firma electrónica fue derogada en el mes de noviembre pasado y se introdujo en desarrollo de una regulación también de ámbito europeo, una norma más amplia sobre la utilización de certificados de confianza. Se introduce también toda una normativa para la gestión digital, en lo que se denomina el expediente judicial electrónico, que también viene definido como el conjunto de datos, documentos, trámites y actuaciones electrónicas, así como de grabaciones audiovisuales correspondientes a un procedimiento judicial, cualquiera que sea el tipo de información que contenga y el formato en que se hayan generado. Se habla de documento judicial electrónico, se tendrá en la consideración de documentos judiciales electrónicos las resoluciones y actuaciones que se generen en los sistemas de gestión procesal, así como toda información que tenga acceso de otra forma al expediente cuando se incorporen datos firmados electrónicamente. Y se dispone que las administraciones competentes, en su relación de prestadores de servicios de certificación electrónica, especificarán a aquellos que con carácter general estén admitidos para prestar servicios de sellado de tiempo. Es decir, en definitiva, se trata de aprovechar las virtudes de eficiencia y de eficacia que pueden aportar las tecnologías de información y comunicación al proceso tradicional, a la tramitación procesal tradicional. Y recuerdo que en algunos países, en México se ha hecho en la vertiente penal, en la vertiente civil, me parece, ustedes me corregirán, pero me parece que está todavía pendiente, ha habido una desigualdad en todos los países de nuestro ámbito iberoamericano en cuanto a la generalización de la oralidad. Eso también introduce elementos nuevos al juicio virtual, ¿no? A la aplicación de las cuestiones digitales en el proceso. Pero, desde luego, esta ley tuvo la virtud de introducir elementos conceptuales, como decía, elementos más concretos de los que partir. Se habla también del registro judicial electrónico, en el sentido de que las administraciones públicas encargadas de suministrar los medios a las oficinas judiciales
pues deben dotar de medios electrónicos adecuados para la recepción y registro de escritos y de documentos, traslado de copias, realización de actos de comunicación y expedición de resguardos electrónicos a través de medios de transmisión seguros, entre los que deben incluirse los ya mencionados sistemas de firma y de sellado de tiempo electrónicos reconocidos. Una norma interesante es en cuanto al cómputo de plazos, porque los registros electrónicos se regirán a efectos de esta cuestión, del cómputo de los plazos imputables a los interesados y a las oficinas judiciales, se regirán por la fecha y hora oficial de la sede judicial electrónica de acceso, que debe constar con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad y figurar visible. Se establece que los registros electrónicos, como debía ser evidente, permiten la presentación de escritos, documentos y comunicaciones todos los días del año durante las 24 horas. Por tanto, 24 horas, 7 días a la semana. También esta digitalización supone ventajas de cara a las comunicaciones electrónicas, ¿no? Los ciudadanos, dice también la ley, podrán elegir en todo momento la manera de comunicarse. Recuerdo que se configuraba como derecho la comunicación con la Administración de Justicia del ciudadano común. Dice este artículo que podrán elegir en todo momento la manera de comunicarse, sea o no por medios electrónicos. Se podrá establecer legal o reglamentariamente la obligatoriedad de comunicarse con ella utilizando solo medios electrónicos cuando se trate de personas jurídicas o colectivos de personas físicas que por su capacidad económica, técnica, por su dedicación profesional u otros motivos acreditados tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos. Por lo tanto, en la medida que el legislador puede prever o puede presumir que hay una disponibilidad de medios técnicos, hay un favorecimiento a la utilización de estos medios. Por supuesto, en las comunicaciones también hay unas exigencias de autenticidad, es decir, de cumplimiento de estos principios generales que al principio mencionaba. Debe existir constancia de la transmisión y de la recepción, de las fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones. Debe identificarse con la autenticación que sea exigible al remitente y al destinatario. Y luego, bueno, hay toda una referencia a la tramitación electrónica, a la iniciación, a la tramitación, a la presentación de escritos, al traslado de copias, a la acreditación de la representación procesal, etcétera. Se habla de actuación judicial automatizada también en cierta medida, y finalmente se habla de una cuestión que en realidad ha mostrado también problemas, que es la cooperación entre los distintos órganos que puedan referirse o puedan tener entre sus competencias la materia de la aplicación de tecnologías de información y comunicación. Además, hablando de cooperación, hay otro problema en España que tiene que ver con que las administraciones son las administraciones competentes para cuidar de los datos, para suministrar computadores a los órganos jurisdiccionales son diversas. Quiero decir, España no es formalmente un Estado federal, pero sí es un Estado descentralizado. Hablamos de Estado autonómico. España se divide en 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, y estas comunidades autónomas tienen traspasadas distintas competencias, pero de manera desigual. En algunos casos la Administración de Justicia, bueno, debo decir que la Administración de Justicia en su núcleo central, es decir, la jurisdicción en sentido central, es del Estado central. No hay distribución
del ejercicio de la potestad jurisdiccional. No hay poder judicial autonómico. En Castilla y León no hay poder judicial, solo hay poder judicial español, pero sí que hay descentralización en cuanto a algunos aspectos, por ejemplo, ciertos aspectos personales. Los funcionarios que trabajan en el juzgado pueden depender de administraciones regionales, de administraciones territoriales y, por supuesto, respecto a los medios materiales, al suministro de medios materiales. En algunas comunidades autónomas consintieron en el traspaso de las competencias, otras no lo hicieron. Por ejemplo, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Navarra, el País Vasco, entre otras, Canarias, Galicia, tienen competencias en esta materia de medios materiales y, por tanto, son los competentes para organizar, para suministrar estos medios de computación. En otras regiones, como Castilla y León, desde donde yo les hablo, no hubo ese traspaso. Por lo tanto, es el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Gobierno central, del Gobierno de España, el que tiene encargadas esas cuestiones. Y les cuento todo esto porque al haber esta dispersión en cuanto a administraciones competentes, cada una de ellas ha aplicado sistemas distintos, aplicaciones distintas, y tenemos el problema de la interoperabilidad, es decir, las comunicaciones entre unos órganos y otros pues son excesivamente complicadas, hablando de que estamos en un único país, por mucho que sea descentralizado, y sobre todo cuando desde la propia Unión Europea se están dando pasos para propiciar esa interoperabilidad, interoperabilidad entre distintos órganos de distintos países de la Unión Europea. Se crea en esta misma ley el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica para decisiones y para asesoramiento en este ámbito desde el punto de vista nacional, y hay en la penúltima de las disposiciones una referencia que nos interesa, una referencia a la regulación integral de los sistemas de videoconferencia en la Administración de Justicia. Recordemos, como les he dicho al principio, que en 2003 ya había una mención, un apartado, el apartado tercero del artículo 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que daba pie para que ciertas actuaciones orales se realizarán a través de videoconferencia, pero no había una regulación para que todo el juicio, para que toda la actividad de la Administración de Justicia fuera íntegramente llevada a cabo por sistemas de videoconferencia. Pues bien, esta disposición final tercera, recuerdo que estamos hablando de 2011, de 5 de julio, que es cuando se promulga esta ley, encomienda al Gobierno de España, la presentación de un proyecto de ley para la regulación integral del uso de los sistemas de videoconferencia en la Administración de Justicia. Perdóneme un segundito que tengo que resolver un momentín, porque tenemos otra actividad y me están reportando un pequeño problema. Será solo un minuto.
es que estamos, y por eso les tendré que dejar un poquito antes de lo previsto, tenemos justamente un debate que va a empezar en unos 20 minutos acerca de la utilización de diligencias de investigación penales en una reforma que va quizás a entrar en vigor pronto. Bueno, estaba... Un segundín. Ahora ya sí, ¿no? Ya se me oye y se me ve. Hola, Alicia. Hola, no sé si me veis y me veis. Sí, te vemos. Un segundo. Te vemos. Lorenzo, no te veo. Yo. Estoy partiendo una conferencia en otro lado. Ahora mismo estoy con vosotras. Genial. Pero voy a hacer anfitriona a Alicia. Es que teníamos ahí un problema precisamente. Y yo me salgo. Yo creo que ya debería estar. Espero que no se corte ahora cuando yo me salga. Estoy. Sálvate. Bueno, les pido disculpas. Continuamos con lo que estamos viendo. El proyecto de ley que les mencionaba nunca se presentó y ha sido cuando nos hemos encontrado con con el problema, ¿no? de la pandemia, con la declaración en marzo de 2020 de la declaración del estado excepcional de alarma ante el Tribunal Constitucional. Debo decir que se está discutiendo sobre si era la vía adecuada o no. Yo creo que no, porque hubo más que limitación de derechos fundamentales, hubo suspensión de algunos derechos fundamentales, nos tuvieron confinados durante bastante tiempo. En definitiva, se está discutiendo todo eso en el Tribunal Constitucional, pero el caso es que el Gobierno central aprobó lo que llamamos, según la Constitución española, el estado de alarma. Un estado de alarma que se aprueba por un decreto, y ese decreto estableció sorpresivamente, diría yo, visto todo lo que acabo de mencionar, la suspensión de los plazos procesales. Es decir, si hubiese funcionado bien el proceso digital con aplicación de todo lo que hemos visto, la sede judicial electrónica, el expediente judicial electrónico, la firma electrónica, etcétera, etcétera, no he dicho que además poco después de la promulgación de esta ley de 2011, también en otra norma se aprobaron la realización de subastas judiciales por vía electrónica a través de página web, etcétera. Es decir, con todo esto, parece que no hubiese sido necesario el paralizar los plazos procesales, pero así se hizo. Así se hizo hasta varios meses después, hasta que hubo esa desescalada que se llamaba, sobre todo en los medios de comunicación, cuando ya parecía que la pesadilla había terminado. Y, sin embargo, pues tuvimos todos esos meses de imposibilidad de acudir a los órganos jurisdiccionales, salvo para cuestiones urgentes que se enumeran también en ese decreto. Por lo tanto, yo creo que eso es yo lo he llamado alguna vez la prueba del 9, ¿no? Una prueba que nos indica que faltaban medios, que la brecha digital afectaba también a la realidad, en definitiva, que la realidad no era tan plausible, tan bonita, tan linda como aparecía en la ley. Pero, claro, en las normas que se han tenido que aprobar a lo largo del año 2020, cuando parecía que ya se había pasado lo grave, sin saber que luego volvería otra siguiente ola grave en relación con la necesidad
de confinamientos, de separación de distancias sociales, etcétera. Y ahí ya cuando se trataba de regular todo el problema que se había venido encima, se habían juntado una acumulación de procesos que no se, en fin, que se habían planteado durante todo este tiempo y que no se habían podido presentar ante los órganos jurisdiccionales, se habían acumulado a las dilaciones ya habituales ante muchos de los juzgados. Pues en un Real Decreto Ley de abril de 2020 se pretende hacer frente a las cosas más urgentes, se introducen algunos procedimientos, algún procedimiento en materia de familia, ya que estamos en el Congreso Nacional de Derecho Privado, sobre todo para los casos en que durante la pandemia hubiese habido problemas en relación con el derecho de visitas o con el ejercicio de las custodias compartidas, también normas concursales, normas en materia de protección de los derechos laborales, etcétera. Pero también hay alguna norma tecnológica, que es la que nos interesa en este momento, que es la que permite lo que con un eufemismo curioso habla de presencia telemática, la aplicación de vías de presencia telemática para las actuaciones orales. En definitiva, dice el artículo 19 de este Real Decreto Ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, que, curiosamente, con una limitación temporal a la que yo no veo el sentido, durante la vigencia del estado de alarma y hasta 3 meses después de su finalización, constituido el juzgado o tribunal en su sede, los actos de juicio, comparecencias, declaraciones y vistas, y en general todos los actos procesales se realizarán preferentemente, por tanto es una norma de preferencia, mediante presencia telemática, pero la clave está en el último inciso de este apartado, siempre que los juzgados, tribunales y fiscalías tengan a su disposición los medios técnicos necesarios para ello. Si hay medios técnicos, se utilizarán estas vías de presencia telemática, de videoconferencia, de utilización de las audiencias virtuales, pero en la medida que tengamos disponibilidad, como no podría ser de otra manera, pero el legislador reconoce, por lo tanto, que no hay una disponibilidad general en estas materias. Pero además, y veo que se me ha preguntado, aunque se me fue aquí la pregunta que tenía en el chat, se me ha preguntado sobre los riesgos de la utilización de estos medios. Por supuesto existen, pero bueno, algunos riesgos específicos, pero no mucho más riesgos que en las demás actividades. En las actividades procesales, por ejemplo, en las declaraciones testificales, pues el riesgo de que nos mientan, el riesgo de que haya amedrentamiento de testigos o de peritos existe, pues va a seguir existiendo en este ámbito virtual, aunque quizás de manera algo distinta, ¿no? Hay que tener cuidado también, esto lo hablaba con colegas de El Salvador que introdujeron también reformas específicas en esta materia, a que bueno, el que declara, si está en su casa, si solo, aparentemente solo, pues no tenemos garantías de que no haya alguien con una pistola que le esté amenazando al lado. Es decir, puede haber problemas, por lo tanto, sería yo más partidario de que las declaraciones se hicieran ante letrados de la Administración de Justicia, secretarios judiciales o, en su caso, notarios. Saludo, por cierto, a Emma Hernández Domínguez. Me gusta mucho volver a encontrarme con ella, aunque sea en la distancia. Pues bueno, los notarios creo que también podrían actuar aquí, aunque ya tenemos a los notarios del proceso, que son los antiguos secretarios judiciales, ¿no? Que podrían servir también para garantizar esa incolumidad de los derechos del que declara y de la integridad del proceso, que no hay ninguna interferencia que nos introduzca elementos extraños que pueden influir en la conducción del proceso. Pero además tengan en cuenta que hay
una excepción en esta norma que se amplía luego en una norma que ha desarrollado en septiembre de 2020, ha desarrollado esta primera referencia de la que les estoy comentando, porque en los casos más graves, no en lo civil, no en el derecho privado, pero sí en el orden jurisdiccional penal, dice el apartado segundo de este artículo 19, será necesaria la presencia física del acusado en los juicios por delito grave. Por tanto, parece que cuando estamos hablando de cuestiones muy serias, muy graves, el legislador, mejor dicho, ve la necesidad de la presencia física. No sería suficiente la presencia telemática, utilizando esta expresión que me gusta poco del legislador. Esto se ha ampliado, como les decía, en la ley de 18 de septiembre de 2020 sobre las mismas materias, que amplía el periodo temporal, pero también le introduce otro límite adicional. Yo creo que si se introduce la posibilidad de estas videoconferencias debe ser permanente. Lo que dice esta ley de 18 de septiembre de 2020 es hasta el 20 de junio de 2021, que ya ha pasado, salvo que las circunstancias permanecieran, las circunstancias extraordinarias. Yo creo que las vías telemáticas, las vías digitales han venido para quedarse, por mucho que crea que la dignidad humana, la humanización del proceso se produce mucho mejor con la presencia física. Pero eso no solo en el proceso, también la universidad, pues la universidad presencial tiene un plus con respecto a la utilización de estos medios. Desde luego, a mí me encantaría ahora mismo estar con ustedes en Villahermosa, en Tabasco, pues pudiendo departir y pudiendo, en fin, conocer todo su maravilloso estado. Es decir, la presencia física añade elementos, añade cuestiones, añade plus de humanidad, para empezar, de dignidad humana, que creo que no debemos perder de vista. Pero en definitiva nos tenemos que confrontar con la utilización de estos medios tecnológicos que tienen, como he tratado de hacerles ver, un ámbito variado, heterogéneo de posibilidades, pero que estas posibilidades también se convierten en retos, en valorar de manera proporcionada, distinguir, a ver qué posibilidades, qué límites ante las garantías procesales se pueden ver en riesgo, qué salvaguardias tenemos que incorporar para asegurar, por ejemplo, lo que antes mencionaba, la autenticidad, la integridad, la identidad de los sujetos que participan, ¿no?, en todo esto. En definitiva, como les digo, estamos ante una materia que no viene de ahora, que con la pandemia pues resulta que nos plantea nuevas dudas, nuevas necesidades, y que yo insisto en que ha venido para quedarse. Hay que aprovechar las posibilidades que tienen todos estos medios en la administración de la justicia, con lo cual se nos abren multitud de interrogantes y la necesidad de multitud de cuidados que hay que ir aplicando en todo ello. Pero, desde luego, hay que beneficiarse también de todas sus ventajas. Les agradezco mucho toda su atención. Me gustaría estar algo más de tiempo con ustedes, pero ya ven que me coincide con otra actividad que organizamos nosotros en la Universidad de Salamanca y debo abandonarles para atender esas otras necesidades, también en relación con la aplicación de las nuevas tecnologías, pero, como les decía, en el ámbito de investigación penal. Muchísimas gracias y sigo a su disposición, aunque sea pues de manera a distancia y a través de, bueno, no de manera sincrónica, porque me resulta imposible, pero si tienen necesidad de alguna consulta, alguna pregunta, pues mi correo electrónico es lbujosa, L de Lorenzo, bujosa@usal.es. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor
Lorenzo Bujosa Badel por esta conferencia magistral que nos ha impartido el día de hoy ante los cambios paradigmáticos que vienen en la impartición de justicia con estas nuevas situaciones que se presentan como es la pandemia del COVID, influyendo de cada día más lo que son las nuevas tecnologías. Bueno, agradecemos al doctor Lorenzo Bujosa de nueva cuenta y les hacemos mención de que a continuación vamos a tener lo que es la mesa de trabajo. La dinámica es la misma que en los días anteriores. Si ustedes se tienen que conectar a través del link que se va a estar proporcionando en el chat, también les recordamos que tienen que registrar su asistencia. Aquí en el chat también les va a aparecer el link para registro de asistencia y el link para el ingreso a la mesa de Derecho Mercantil, que va a estar coordinada por el doctor Rodolfo Campos Priego. Me permito leer la síntesis curricular del doctor Rodolfo Campos Priego. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, maestro en Resolución de Conflictos, maestro en Psicología Jurídica y Criminología por el Instituto Universitario de Puebla. Tiene máster en Gestión y Resolución de Conflictos por la Universidad de Barcelona, el doctorado en Derecho por la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de Tabasco. Ha practicado en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Ha estado en el Ayuntamiento de Barcelona, España, como practicante en mediación y solución de conflictos, en la Fiscalía General del Estado de Estados Unidos, como practicante en litigio oral, en la Fiscalía del Condado de Benton, Estado de Oregón, Estados Unidos, como practicante en materia de litigación oral, en la Suprema Corte Civil y Penal del Condado de Los Ángeles, California, como practicante en litigio oral. Ha estado en el Corporativo Jurídico RCP, como abogado y litigante y cotitular. En la Universidad del Valle de México ha impartido materia de amparo y sistema de justicia penal oral y adversarial. En la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco ha impartido clases en la maestría de mediación. En el Instituto Universitario de Puebla ha impartido clases en la maestría dogmática penal, en técnicas y destrezas en litigio oral y medios alternativos de solución de conflictos. El doctor también nos comenta que tiene una amplia impartición de conferencias, cursos y talleres en sistema de justicia penal, como son la Conferencia en Rol de Abogados en la Justicia Alternativa ante el Tribunal Superior de Justicia. Ha tenido influencia y participación en diversos cursos, talleres y en conferencias y capacitaciones en medios alternativos de solución de conflictos. Es especialista en medios alternos de solución de conflictos, con talleres de estrategia de revalorización en la mediación transformativa, con taller en la participación de los hijos en la mediación, en Santiago de Chile, en asistencia y participación al Tercer Congreso Mundial de Mediación en Valparaíso, Chile. Recibió el diplomado en medios alternos de solución de conflictos por el INDEPEC en noviembre del 2012 y participó en el curso taller La Mediación Comunitaria en julio del 2020 por la UMAE y Grupo Parlamentario PRI. Sin otro particular, les recuerdo que en el chat tenemos el link de acceso y el coordinador, el doctor Rodolfo Campos Priego, será quien estará presidiendo la mesa del Derecho Mercantil, que se aperturará a las 10 de la mañana. Y posteriormente, a las 12 del día, tendremos la conferencia magistral con el maestro Miguel Regalado Chávez, presidente del Laboratorio Científico Internacional de Derechos Humanos. Sin otro particular, les esperamos. Gracias.